Estamos de regreso aquí en Infoanálisis. Tenemos invitado hoy a el diputado Juan Diego Vázquez, uno de los diputados más jóvenes que tiene la Asamblea de Diputados. Fue el más votado en un distrito tan importante como el Distrito Especial de San Miguelito. Está con nosotros esta mañana. Vamos a platicar con él acerca de lo que ocurre en la Asamblea de Diputados. Pero antes quiero referirme a lo siguiente. El día de ayer el señor Rubén Darío Murga hizo un comentario acerca de la cobertura de la masacre en las áreas indígenas y hablaba de que los medios panameños no se habían dinamizado para mandar periodistas al sitio. Dijo Rubén ayer, la directora de noticias de Canal 2, Sabrina Bacal, escuchó el comentario y me escribió y yo le di la aclaración de que en efecto TVN mandó una periodista en helicóptero, que ella llegó al mismo tiempo que las autoridades. Fue lo que se mencionó por parte de Sabrina Bacal. Pero ayer me llamó, ya terminado el programa, por eso no hice el comentario, la directora del diario La Prensa, la amiga Rita Vázquez, también aclarando que ellos enviaron allá al sitio una cobertura, mandaron un equipo periodístico, pero no pudieron mandar un helicóptero, lo mandaron en automóvil. Y llegaron, les tomó muchas horas porque, conforme a lo que yo también he escuchado, y ella da fe de eso y es conocido, es un área demasiado inexpugnable, es muy de difícil acceso. Le tomó casi un día, yo no sé cuántas horas caminando para poder llegar a El Terrón. ¿Cómo se llama? El Terrón. El Terrón. No, y Telemetro también mandó a Milagros Córdoba. Voy para allá. Entonces, Telemetro, otro tanto. Entonces, merecen que se haga esa aclaración pública a la audiencia de Infoanálisis. Permiso, déjeme decirle, porque justo es nuestro deber, es nuestra obligación, lo que se llama derecho a réplica, un programa serio, un periódico serio. No, yo reclamo el derecho a réplica mío. ¿Me permite? Sí. Gracias. El derecho a réplica por razones de ética, la palabra lo dice, hay que darle el espacio. Y se hizo el comentario, no se hizo de mala fe ni mucho menos, pero están en su derecho de aclararme tanto TVN como hizo La Prensa, como hizo Canal 13, Telemetro, de que ellos sí mandaron personal, cada uno en sus posibilidades y en sus capacidades, pero sí se mandó la cobertura física de periodistas al Terrón. Eso es lo único que quería yo decir, porque... Bueno, yo tengo que aclarar. Yo sé que los medios están pasando por momentos muy difíciles. No es la época de oro de los medios. La época de oro de los periódicos me tocó vivirla a mí, te tocó vivir a ti, Guillermo. Aquí el país se paralizaba con los noticieros de televisión. Hoy no pasa eso. Se paralizaba en las mañanas, en las madrugadas, la gente salía a corretear los periódicos. Hoy eso no pasa. La industria publicitaria ha abandonado tanto a la televisión como a los periódicos. La economía ha llevado a que la empresa privada, como es natural, lo primero que haga es recortar la publicidad. Pero esas son realidades que se están viviendo. Hoy la prensa no es el negocio que fue hace 30 años. No negocio igual. No lo fue. Entonces yo me ubico en el contexto. Sé que no es fácil alquilar un periódico, alquilar un helicóptero, para mandar un periodista. Cuesta dinero, es lo que... Sí, bueno, cuesta dinero. Okay. Y eso es, pero aquí los hechos hablan, las primeras planas hablan. El diario La Prensa, la primera plana, es un himno que ellos deben autocriticarse, porque la noticia a una mini columna fue lo que ellos dijeron, sin siquiera mencionaron la masacre de los muertos. Entonces, yo respeto eso, sé las necesidades que está viviendo el periodismo. Yo viví una época dorada, donde sobraban los recursos. La televisión tenía buenos recursos, los periódicos tenían buenos recursos. Eso hoy no existe. Entonces, alquilar un helicóptero no es fácil para un periódico que está subsistiendo de milagro. Ahora, la prensa saca hoy un reportaje en video. Escúcheme bien, escuche. La prensa hoy publica un reportaje en video de esta tragedia en El Terrón. Así lo han titulado.
dice, la tragedia en el Terrón. Conozca el relato de los días de terror que vivieron en el Terrón, un poblado indígena, donde 7 personas fueron asesinadas en un rito religioso. El reportaje en video se ve hoy en la dirección de la prensa. Ustedes pueden buscarla en la dirección de la prensa. O sea, ellos hicieron incluso la prensa un video, nada más porque quiero en eso ser no justo, sino muy justo. Y yo entiendo todas las dificultades que hay ahora mismo para la cobertura. Antes aquí había una elección en México y todos los periódicos y todas las televisoras y las emisoras mandaban gente a cubrir las elecciones en Colombia, en México, en Costa Rica. Hoy eso no pasa. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de la noticia internacional. Bien, vámonos entonces con nuestro invitado aquí, que es el diputado por San Miguelito, Juan Diego Vázquez. Camila. Juan Diego, tú fuiste uno de los primeros en presentar un anteproyecto de ley en la Asamblea, fue el de la reforma al reglamento interno, y entre las propuestas de este anteproyecto, ahora proyecto, estaba que el voto de los diputados fuera, creo que especificabas que fuera electrónico y que existiera un registro. Ahora se ha publicado que se abrió una licitación para un sistema de voto electrónico. Pues ahí en la Asamblea de Diputados había un sistema voy para allá. Se abrió una licitación para un sistema de voto electrónico, a pesar de que en por lo menos 2 ocasiones previas ya se ha comprado equipo. ¿A ustedes qué comunicaciones han dado sobre esta compra que se planea hacer de un nuevo equipo? Buenos días a todos los que nos están escuchando. Gracias por la invitación a este programa al que tenía un tiempo sin venir. En primer lugar, en efecto, Camila, las leyes se dividen en 2, como tú sabes, orgánicas y ordinarias. Las leyes ordinarias no son anteproyectos nunca, porque no pasan por prohijamiento. Y las únicas 3 leyes ordinarias... Explica lo que es el prohijamiento. Vamos en orden. Las leyes ordinarias se presentan por diputados de la Asamblea, por comisiones o por el gabinete. Estos proyectos pueden ser en clases específicas. Cuando son por diputados solamente son en 3: el reglamento, la amnistía o la declaración de guerra. Sin embargo, cuando son por el gabinete pueden ser cualquiera clase de ley que modifique un código, que cree una política pública o lo que sea. Cuando el diputado propone un proyecto de ley que no puede ser proyecto porque es de un tema orgánico y no ordinario, como ya te dije, modificar códigos, entonces va un prohijamiento. ¿Qué es el prohijamiento? El prohijamiento es una figura jurídica que se creó hace varias décadas por los que en ese momento lideraban la Asamblea, entre esos el diputado Salas, pero el papá del exdiputado Salas, Mario Salas creo que se llamaba él, ¿no? No estoy seguro. Y con Rosas, el Jacobo Salas, el Rosas mayor también. Jorge Rubén Rosas. Ellos crean la figura del prohijamiento, que es en la que el diputado tiene la potestad de presentar un anteproyecto de ley para que la comisión, que por constitución es quien lo puede presentar al pleno, lo haga suyo, y luego el presidente de la comisión en un acto de un formalismo jurídico, entonces lo presenta como de la comisión, pero en verdad es del diputado. Solamente para dejar eso claro, y el proyecto de ley, eso es importante. ¿Y por qué hago toda esta aclaración? Porque es importante que el panameño sepa que el primer proyecto de ley, el proyecto de ley 001 de la Asamblea desde el 2019, es el proyecto de ley que modifica el reglamento. Es decir, si no tiene la prioridad que muchos creen, tiene por lo menos la precedencia sobre todos los demás que ya han podido ser debatidos o aprobados en la Asamblea. ¿Quién lo presentó? ¿Quién presentó el 001? ¿Quién lo presentó? Mi persona. Fue usted. El que presentó el proyecto de ley para reformar, correcto, el reglamento de la Asamblea. Bueno, como bien acabamos de discutir, estos proyectos de ley no tienen que ser prohijados, por lo que tienen que esperar es el primer debate en la comisión. La comisión encargada de debatir los proyectos del reglamento es la Comisión de Credenciales, Ética Parlamentaria, Reglamento y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional, de la que yo formo parte, y como todos sabemos preside el diputado del PRD, Roberto Ábrego. Esta comisión tuvo la tarea de discutir en primer debate 6 proyectos del reglamento. 2 de la compañera Zulay Rodríguez, 1 del compañero Edwin Zúñiga, 1 del compañero Gonzalo González, 1 del presidente de la Asamblea, Marco Castillero, y 1 de mi persona. Se creó una subcomisión hace ya meses, 2 o 3 meses, para unificar los 6 proyectos en uno solo, ya que solamente 2 eran proyectos integrales, el mío y el del presidente. Los otros 4 buscaban crear comisiones o hacer un trabajo un poco más sencillo de lo del reglamento. Se unieron los 6 proyectos y una vez unidos están listos para el debate en la comisión.
como un texto único en primer debate, lo que no se ha logrado. Para responder tu pregunta, Camila, los diputados inicialmente, y tengo que decirlo porque es penoso, no teníamos ninguna clase de información. Pero además de que los diputados no teníamos ninguna clase de información, yo he venido pidiendo al presidente, ya creo que en 3 o 4 ocasiones reiterativas, mediante carta y mediante mi palabra en el Pleno, que él convoque una junta directiva ampliada. Pocos saben que la junta directiva de la Asamblea, quien en verdad puede tomar decisiones bastante importantes fácilmente, son el presidente de la Asamblea o la presidenta y el secretario o secretaria general, solamente, sin siquiera incluir a los vicepresidentes de la Asamblea. La junta directiva ampliada, entonces, incluye a estos 2 vicepresidentes, en este caso hay una dama y un caballero, y a los jefes de las bancadas de la Asamblea, que incluiría al del Morirena, Panameñismo, Cambio Democrático, al del PRD y al de la bancada independiente. Esto nunca se ha hecho. Por ende, nunca se ha verdaderamente coordinado nada en la Asamblea. Y el PRD ha hecho gala de la mayoría que el pueblo les dio el 5 de mayo del año pasado para poder gobernar con bastante facilidad en la Asamblea. Hablamos de eso. Al regreso, está un corte comercial. Es importante conocer desde la perspectiva de un diputado joven, nuevo, qué es lo que se está viviendo en la Asamblea en este momento, cuáles son las interioridades, pero sobre todo ver una realidad, como usted lo va a decir, el PRD tiene mayoría, lo cual es un eximente de cualquier intento de justificar que se haga o se deje de hacer algo. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.